Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Deseándoles que nos vaya muy bien la misma. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero privilegio trabajar con ustedes. Conozco realmente de la calidad como personas, como seres humanos y como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Así que bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Me voy a permitir entonces primero pasar lista. Por favor, de acuerdo a lo que hemos establecido en las reglas del juego, el momento que esté tomando lista, me prende la camarita para poder registrar la asistencia de ustedes, ¿no? Bien, Caro Mayra. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, Mayrita, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Acá, Angamarca, Eric. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Eric? Aponte, Lady. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola, Lady, ¿cómo está? Benalcázar, Denis. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola, ¿cómo está, Denis? Carlos Ama, Paula. Carlos Ama, Paula. Presente, ingeniero. Hola, Paula, ¿cómo le va? Cartuche, Keila. Presente, Inge, buenos días. Hola, Keila, ¿cómo le va? Buenos días. Chukirima, Banner. Presente, ingeniero. Hola, buenos días. Contento, Cristian. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Correa, Margarita. Buenos días, Inge, Hola, presente. Margarita, ¿cómo le va? Buenos días. Cuenca, José. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, José? Fue el primero que llegó, ¿ah? Felicitaciones, José. Muy bien por su puntualidad. Díaz, Mayra. Presente, ingeniero. A ver, préndame la camarita. Presente, ingeniero. Está en oscuras, ¿eh? Que no hay luz en el amor, ¿o qué? Díaz, Mayra. ¿No hay luz en el amor o qué? Mayrita. Díaz, Mayra. Mande. Presente. Ah, por allá está, ya verá. Bien está. Muy bien. Huachizaca, José. Presente, ingeniero. Buenos Hola, días. José, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Guayas, Eric. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Eric, ¿cómo le va? Buenos días. Jumbo, Marco. Presente, ingeniero. Buenos Hola, días. Marco, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Jumbo, Wilmer. Wilmer. Presente, ingeniero. Buenos días. Wilmer. Wilmer. Póngame la Presente, cámara. ingeniero. ¿Cómo está? Está con la cámara apagada, Wilmer. No, está prendida. A ver, ahí sí ya, muy bien. Muy bien. Lanche, Carla. Presente, ingeniero. Hola, Carlita, ¿cómo está? Buenos días. Luzón, Daniel. Daniel. Presente, ingeniero. A ver, ¿dónde está? Gracias, Daniel. Luz Uriaga. Ah, Luz Uriaga, la identidad. Maca, Juliana. Juliana. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Julianita, buenos días. Préndame la camarita. Eso, ahí sí. Buenos Gracias, días. Julianita. Muchísimas gracias. Martínez, Julio. Julio. Buenos días, ingeniero. Presente. A ver, Julio, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Montaño, Yesenia. Presente. Hola, ¿cómo está, Yesenia? ¿Cómo le va? Buenos días. Oña, Evelyn. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Dónde estamos? Eso, muy bien. Peralta, Yadira. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Yadira, ¿cómo está? Buenos días, gusto en saludarle también. Retete, Cristian. Presente, ingeniero. Hola, Cristian, ¿cómo está? Rosillo, Edith. Rosillo, Edith. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Sarango, Guido. Sarango, Guido. Ah, Sarango le pido permiso. Ya. Torres, Richard. Presente, ingeniero. Richard, préndame la camarita, Richard. Richard. Eso. Ya, ingeniero. La camarita. Eso. ¿Cómo está, Richard? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Troya, Byron. Byron, préndame la camarita, Byron, para verlo. Presente, ingeniero. Aquí estamos. A ver, ¿dónde estamos? Presente. ¿Dónde? Eso, muy bien. Muy bien, Byron. Un saludo a los también. Y Vire Valeria. Presente. Valeria. Vire Valeria. Vire Valeria. Valeria, la camarita. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Valeria, ¿cómo le va?
Está descuidándose por ahí, la están inquietando. Muy bien, muy bien. Voy a prender la camarita para saludarlos amigablemente, como a mí me gusta hacerlo, viéndoles en la cara, viéndoles face to face. Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo que tenemos el día de hoy. Para mí siempre será un placer y un privilegio trabajar con ustedes, particularmente hoy que hay tan poco trabajo y que tan difícil está de conseguirlo. Definitivamente es un verdadero privilegio trabajar, y trabajar en algo que a uno le gusta es particularmente, tiene un significado mucho mayor. A mí me encanta trabajar con seres humanos, con personas, porque tengo la posibilidad de incidir en la formación, no solo académica, sino personal de ustedes. Así que me da mucho gusto realmente volvernos a encontrar en esta nueva jornada de trabajo. Voy a dar algunas indicaciones relacionado primero con la asignatura, como siempre a mí me gusta planificar, para luego entonces pasar a lo que tiene que ver con las exposiciones del día de hoy. Bueno, en primer lugar, tenemos que irnos un poco adaptando ya a este proceso. Es un proceso, creo, de aprendizaje individual y colectivo, en el que estamos prácticamente inmersos todos, no solo ustedes, yo en primera persona, incluso creo con mayores problemas, con mayores dificultades, porque ustedes saben que yo soy un migrante de la tecnología, ustedes son nativos de la tecnología, pero bueno, ahí nos vamos acomodando, ¿no? Ahí nos vamos acomodando, nos vamos adaptando. Entonces, las recomendaciones que les quiero hacer primero es de que no se olviden, por favor, siempre de estar visitando constantemente la página, la virtual de la asignatura dentro de EVA, porque ahí les estoy subiendo diferentes indicaciones. Por ejemplo, ahí está ya la indicación respecto a cómo presentar los trabajos, de tal manera que ustedes puedan conocer realmente cómo se puede ir desarrollando la asignatura, ¿no? Entonces les ruego por favor que siempre estemos al cuidado de estar revisando la página, ¿no es cierto? La otra cuestión que les quería señalar, pues no sé si ustedes se dieron cuenta que anoche les envié un nuevo correo, ¿no? Para realmente invitarlos a la clase de hoy, por cuanto pues estábamos depurando las listas, estábamos depurando también los correos, y entonces necesitaba nuevamente hacer la clase, planificarla en el Zoom. Entonces fue la razón por la cual les envié una invitación, y creo que cambió también porque el sistema automáticamente cambia tanto el ID como la contraseña. Entonces me parece que ha cambiado la contraseña y el ID tanto de la asignatura de resolución de conflictos como también de proyectos de investigación. No sé si tal vez alguien tuvo algún problema para ingresar. Creo que nadie tuvo problema, ¿no? Todos ya están familiarizados, ¿sí? ¿O alguien tal vez tuvo problema para poder ingresar? No, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, igual cosa revisarán en proyectos, que también les envié anoche mismo la invitación, porque se han ido depurando las listas, y eso nos están pidiendo también desde las autoridades, ¿no? La otra cuestión, me alegra altísimo también que ya veo que ya casi todos han puesto su fotito de perfil. Eso es importante también para poderlos rápidamente reconocer tanto en el sistema como en la página de la asignatura, ¿no? Entonces eso es importante. Una consulta, ¿todos pudieron subir los archivos o alguien definitivamente todavía tuvo problemas? Yo creo que ya todos subieron, ¿no es cierto? Los dos archivitos, tanto de Word y PowerPoint. Sí le pusieron el nombrecito del grupo al que pertenecen, ¿no? Para poderlos identificar fácilmente. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ustedes fueron los artistas y bajarle el peso incluso al documento de PowerPoint, ¿no es cierto? Y ustedes verán que ahí al lado he generado entonces una actividad que es un foro dinámico, es un foro académico para poder realmente calificar la participación de ustedes en la exposición del tema del día de hoy. Como ustedes conocen, pues el sistema reconoce en función de los recursos que se dan, es decir, tareas, foros. Entonces tuve que hacerlo a través de un forito pequeño para que ustedes en ese foro puedan ingresar, o si ya lo ingresaron, pero escribir lecciones aprendidas en 10 lineecitas, no más. Tratemos de ser un poquito medios concretos en los temas, ¿no? Entonces 10 lineecitas para que escriban en el foro, lo escriben, lo envían al foro, y con eso entonces yo les califico a ustedes la participación del tema del día de hoy, de tal manera que se vayan generando insumos en la plataforma, y de esa forma entonces ir generando ya la calificación de ustedes. Entonces tomarán en cuenta aquello, ¿no? También ya les he generado en la página, también está generada ya la tarea para la siguiente clase, que en cambio tiene que ver con la práctica número 1. Y en esta parte pues quiero un poquito tal vez explicarles, porque José me estaba preguntando ayer
relacionado con la tarea y posiblemente tal vez no fui muy claro en explicarles aquello. Me voy a permitir nuevamente explicarles. La práctica número 1 no tiene nada que ver con el resumen de ahora. Eso es algo totalmente diferente. Y justamente todas estas metodologías que estoy implementando, al igual que en proyectos, es con el ánimo de que los estudiantes se vayan empoderando del conocimiento y por ende de los resultados de aprendizaje, como siempre es mi característica. Entonces, en la práctica 1, hay que hacer la práctica en torno a las preguntas introductorias que están ahí. Esas preguntas que están al final del tema 1 son preguntas para orientar la práctica. De tal manera que la práctica no debe tener más allá, tal vez con la carátula, unas, no sé, 4 o 5 hojitas máximo, donde tal vez sería un poquito más en la investigación que van a hacer en la pequeña cuenca hidrográfica, que en este caso habría que revisarlo de carácter virtual con información secundaria, pero traten de seleccionar una cuenca en donde vayan a trabajar todo el tiempo, porque la siguiente tarea tiene que ver con eso. Incluso la dramatización que vamos a hacer de un conflicto socioambiental tiene que ver también con todo eso. Así que, por favor, yo les ruego que entonces seleccionen bien la temática. Entonces, hay que trabajar igual esa práctica en forma grupal y luego cada uno eleva el documentito para poderlo entonces revisar. Entonces, de esa manera está la práctica, entonces, para poderla trabajar. ¿Sí? Aquí les envié también de mañana un poquito al grupo, pero quisiera explicarles tal vez de repente para que todos unifiquen las carátulas. Y puse aquí un ejemplo de un trabajo que tenía de unos estudiantes que me enviaron y quiero poner a consideración de ustedes para que ustedes las revisen. Miren, bueno, ustedes ya saben, conocen, pero no está por demás decirlo. Por favor, siempre en las tareas poner el número de grupo, ¿sí? Poner el número de grupo para saber realmente a qué grupo pertenecen ustedes y lógicamente poner el tema de trabajo. Por ejemplo, tema, por decir algo, no sé, aquí está un tema, el tema que a ustedes les corresponde analizar. Por ejemplo, tema, para el siguiente, práctica número 1 y el título de la práctica. Luego el grupo, luego vienen los otros créditos que se dan, pero esto es importante. Estas dos cosas para mí son de fundamental importancia. Es decir, lo que tiene que ver con la fecha de asignación de la tarea y lo que tiene que ver con la fecha de entrega de la tarea. Entonces les ruego por favor que esa información la traten de poner en todas las carátulas de todos los trabajos, tanto de la asignatura de proyectos de investigación como de la asignatura de resolución de conflictos. Entonces, tratemos de poner esta información entonces en todos los trabajos que vayan realizando. No se olviden, por favor, de poner el número de grupo. Eso es fundamental para yo en el momento de calificar realmente poderlo hacer. La otra recomendación que les quiero dar es de tratar siempre de estar revisando la hora de apertura y la hora de cierre de las tareas. Recuerden ustedes de que el EVA pues es un sistema automatizado que funciona de manera automática, es decir, apertura de manera automática las fechas para poder entregar una tarea, como también ha sido la cierre. Entonces, ahí sí por favor tomarán en cuenta eso y para que estén pendientes de poder elevar la tarea, en este caso al aula, ¿no? La otra recomendación también que les quiero hacer es de que no se olviden el aprendizaje sincrónico y el asincrónico, que incluso dicen estas directrices que aprobó el Consejo, el órgano colegiado superior la semana anterior. El sincrónico es cuando estamos en tiempo real, es decir, cuando tenemos la posibilidad de poder compartir en tiempo real. Y el asincrónico es cuando trabajamos desde la casa, es decir, cuando trabajamos nosotros y lógicamente eso significa que genere un trabajo colaborativo, por ejemplo, para el grupo. Entonces, ustedes remotamente, desde su sitio, están trabajando y están aportando al grupo de manera asincrónica. Entonces, eso también es de fundamental importancia que ustedes lo tomen en cuenta. No se olviden, chicos, de tener la costumbre de leer, ¿verdad? Verán que ustedes más que nadie están, yo creo, obligados a leer para poder construir el proyecto de investigación de tesis. A mí una vez me dijo una estudiante que para poder saber leer y escribir, para poder escribir y para poder hablar hay que aprender a leer. Entonces, aprendan, chicos, a leer también, hagan lecturas, ahora que están con tiempo, lean temas que sean un poco similares a lo que están trabajando, no desperdicien el tiempo, es de fundamental importancia. A mí particularmente, a mí la lectura me encanta y eso a uno incluso le hace un poquito mejorar el acervo cultural, el acervo verbal que tenemos los seres humanos, ¿no?
La otra cosa también agradezco y hago público el agradecimiento a José, que siempre está coordinando conmigo, lo estoy molestando en diferentes aspectos, yo realmente soy muy agradecido de ello y nunca me cansaré de decir aquello que a mí me enseñaron en mi casa, de que la gratitud pues es uno de los sentimientos más nobles que tienen las personas, ¿no? Y en la otra parte quisiera también un poquito hacer énfasis, hincapié en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en la realidad profesional y en la realidad social ahorita, y que tiene que ver mucho con la asignatura de resolución de conflictos, que tiene que ver con la extracción, yo diría un poco irracional, inmisericordia que están haciendo de la cascarilla. No sé, si yo les envié al grupo de las asignaturas, les envié un tema relacionado con ver si comenzamos a difundir por todos los medios la importancia de conservar esta especie que es emblemática para la provincia de Loja y para el Ecuador en general. Entonces, fíjense que esto es un conflicto ahorita, es un conflicto socioambiental, un conflicto social. Un conflicto social porque justamente están las personas involucradas. Recuerden que habíamos señalado que un conflicto es aquel que es inherente a la condición del ser, a la condición de ser humano, a la condición de ser hombre o de ser mujer. Es decir, todos en un momento determinado estamos enfrentados ante un conflicto social. Entonces, este problema de la cinchona ahorita es un conflicto de carácter social, porque es inherente al comportamiento de los seres humanos que estamos viviendo en este momento. Pero también no deja de ser, y con mayor, creo, trascendencia, un conflicto socioambiental, porque ese comportamiento de los seres humanos está afectando directamente, en este caso, a la supervivencia de los ecosistemas, a la supervivencia de la especie. De ahí entonces miren que como estudiantes de la asignatura de resolución de conflictos hay que tener un posicionamiento muy claro. A mí el día de ayer, creo que era antes de ayer, me consultaban los estudiantes de la carrera que están incluso elaborando un guión para un poco difundir la importancia de la cinchona y disminuir la extracción masiva de la misma. Y bueno, ahí revisamos alguna información. Y una de las cuestiones, por ejemplo, trascendentales de la cinchona es de que a diferencia de otras especies, generalmente tiene muy bajos porcentajes de propagación, tanto sexual como asexual. Fíjense que a nivel de bosque, la cinchona está confinada a ocupar pequeños relictos boscosos. Crece en los filos de las cordilleras, en los filos de las montañas, y prácticamente la regeneración natural que se encuentra debajo de ella es muy escasa, es muy pequeña. Nosotros en el proyecto de investigación tenemos 4 huertos y estamos visitándolos constantemente, y definitivamente pues siempre existe ese peligro, ¿no? Ese peligro de que la cinchona se vaya a perder definitivamente en nuestro ecosistema. Fíjense que en alguna oportunidad, pues, cuando hubo la pandemia del paludismo o la malaria, como en ese tiempo se llamaba, ya la perdimos en grandes dimensiones de bosques. No vaya a ser cosa que ahora la terminemos de esquilmar, ¿no? Entonces, eso tiene que ser interesante, y por eso les decía a ustedes en el encuadre, dentro del sílabo dice también tratar de concienciar en los estudiantes el amor por la biodiversidad, el amor por la naturaleza, y sería interesante que cada cual, desde su espacio geográfico, desde su espacio social, donde realmente puede estar en este momento, hacer de esta propuesta un efecto multiplicador. Es decir, multiplicarlo desde la casa, desde el hogar, para tratar de evitar de destruir esta especie. Además, científicamente no está comprobado que la quinina que tiene dentro del alcaloide de la cinchona pueda ser útil para poder curar esta enfermedad. Independientemente si lo fuera, ¿no? La especie es una especie emblemática para Loja. Yo siempre digo que la cinchona está íntimamente ligada a la cultura musical de Loja, a la cultura social de Loja. Y por eso yo les decía a los estudiantes que estaban haciendo este guión, les decía que habría que poner un poco que si matamos la cinchona, de alguna manera también estaríamos matando la cultura lojana, ¿no? Entonces, les hago un llamado a todos y cada uno de ustedes para ver si podemos entonces hacer una campaña masiva, agresiva, también de poder defender esta cinchona. Y aquí en esta parte también quería dejarles un poquito una inquietud para ver si lo pueden analizar para la próxima clase, para ver si podríamos, a mí me generan algunas dudas lo que la gente está escribiendo en las redes sociales, ¿sí? Y a veces hay gente que escribe sin ningún fundamento técnico, peor científico, y escribe realmente porque alguien lo dijo o lo repiten, ¿no? Por ejemplo, muchos hablan de la cinchona
pubenses, que es diferente a la cinchona oficinal. Primera cuestión, primera puntualización que hay que hacer. Entonces, primera cosa que nosotros no es como forestal, tenemos que tenerla muy clara. Y la otra que en la categoría de la UISN, yo todavía, créanme lo que tengo alguna duda, si la especie está en peligro de extinción o no está dentro de esa categoría. Entonces, ahí sí me gustaría escuchar un poquito el criterio de ustedes antes de pasar a las exposiciones de los trabajos, para entablar un pequeño foro académico en este momento, para conocer cuál es el punto de vista de ustedes. Yo en alguna oportunidad di una conferencia en un foro científico, y yo lo había puesto incluso a la cinchona que estaba amenazada con extinción, y alguien me hizo una observación y me dijo, mire, compañero, les recuerdo que revise bien el libro de la UISN y me parece que no está. Y luego en el proyecto Cinchona, en el cual yo pues he venido trabajando, conversamos aquello y en verdad no estaba, pero yo he visto que algunos ya la están incluyendo dentro del libro de la UISN. No sé, me gustaría realmente escuchar el criterio, pero criterio versado de ustedes, tal vez que hayan revisado el libro de la UISN y dicen, ingeniero, sí, en verdad está en una categoría de amenaza, o está amenazada, o está en peligro de extinción. Así que abrimos un poquito el foro académico en este momento para intervenir antes de hacer las exposiciones. Entonces, abrimos el foro académico entonces para poder conversar un poquito respecto a la extracción totalmente irracional que se está dando con la cinchona de nuestros ecosistemas, en donde es una especie pues, emblemática para Loja y para el Ecuador. Así que tienen la palabra, por favor. Ingeniero, buenos días. Sí, claro. Mira, yo estaba leyendo Préndame la camarita estado... para poderlo... Ya. Ya, gracias, Cristian. Por favor. Ya, muchas gracias, Cristian. Ya, síganos. Le comento que estaba leyendo un estado de un compañero de la carrera mismo. Y en el estado, él, bueno, pues había puesto que la cascarilla es una especie que según el libro de la IUCN estaba catalogada como especie en peligro de extinción, y que por la información errónea que se había difundido acerca de que tiene propiedades curativas para el COVID-19, se le está utilizando de manera indiscriminada. Eso es lo que quería aportar, Cristian. ¿Alguien tal vez? Ya, sigamos en el foro. Estamos en un foro académico ahorita, ¿verdad? Estamos en un foro académico. Que sí, Ya. José. Primero, José. Margarita. Luego Margarita. ¿O Margarita? Ya, Margarita, perfecto. Margarita, por favor. Solo, y que le quería comentar eso de ahora que en las redes sociales se ve mucho que muchas personas publican comercializando la cascarilla. Y, o sea, se ha tratado bastante con comentarios, digamos, asistir ante la cascarilla con mensajes de que tiene muchas multas, una grave multa si es que se maltrata esta especie, y asimismo, pero la mayoría de gente no entiende. Sí. Eso ahí. Gracias, Margarita. José, tenga la bondad y vaya preparando a alguien algo que tal vez haya conocido de la UISN si la vio él ahí en la UISN. Tenga la bondad, José, por favor. Yo, ingeniero. Más, luego Paula. El comentario, la aportación que tendría yo que hacer es más o menos de lo que tengo entendido por aquí, por ejemplo, por el sector del Tambo, hay un lugar que se llama La Argentina. En ese lugar se comercializa con la cascarilla. Ahí existen árboles de cascarilla nativos, solitos que han quedado, y la gente de ahí está aprovechándose de esta especie para comercializar. Es de lo que yo tengo entendido aquí más o menos. Hace unos 2 días vinieron o sea, me comentaron esto de que en este sector de aquí del Tambo están comercializando y están extrayendo esta especie. Gracias, José. Paula también quería intervenir, por favor. Sí, ingeniero, yo he leído también lo que dicen los compañeros en redes sociales, pero no, o sea, en la IUCN no hay información que diga que es una especie en peligro de extinción. Sin embargo, en diversos documentos, en diversos artículos, incluso se lo menciona como una especie en peligro de extinción, pero no está confirmado por la IUCN. Perfecto, Paula, muy bien. Mire lo que acaba de decir Paula, realmente ratifica lo que a mí me dijo compañero en una conferencia que yo di. Verán, yo lo puse porque había encontrado incluso información, pero les hablo con toda honestidad, yo no me había cerciorado de que
había registrado en la USN que estaba en vías de extinción o en categoría de extinción. Y este compañero me dijo, vea, dijo, revise compañero, sabe que no está. Y yo me he quedado sorprendido realmente de ver cómo la gente publica de manera totalmente indiscriminada de que la especie está en categoría de extinción en el libro de la USN. Incluso yo veía hoy de mañana incluso de una publicación del Ministerio del Ambiente, ¿verdad? De una funcionaria y que es ingeniera forestal, y me dio bastante preocupación porque habría que un poco revisar aquello. Me parece, ¿verdad? Que esa vez cuando, esto fue hace unos 2, 3 años que yo di esta conferencia, fue cuando recién iniciaba el proyecto Cinchona. Y entonces me parece que estaba la USN queriéndola considerar como una especie amenazada, que es diferente a estar en extinción o en peligro de extinción. Entonces, pero no les puedo decir con propiedad si realmente aquello se dio. Y justamente el día de ayer, los días miércoles, pues en mi distribución académica yo tengo un tiempo destinado al proyecto Cinchona y nos estamos reuniendo pues a través de estas conferencias virtuales por la vía Zoom, y el día de ayer y todos los miércoles nos estamos reuniendo desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del día, nos reunimos todo el equipo de investigación, y ayer nos reunimos incluso con los tesistas que están haciendo el proyecto, que incluso algunos ya están por terminar, y el ingeniero José Moreno, que es parte del proyecto Cinchona, nos hizo notar algo que particularmente a mí me llamó muchísimo la atención, que yo no lo había considerado. Yo les conté un poquito de que estuve colaborando en este guión que están haciendo los estudiantes, y bueno, tenía algunas ideas, ¿no? Entonces me decía, y les compartía a ellos el día miércoles de ayer de la reunión, de que el Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo que establece el COA, recuerden ustedes de lo que estudiamos el ciclo anterior en la asignatura de legislación ambiental, es el Código Orgánico Ambiental. Entonces, en este código, ellos habían expuesto que en el artículo 317 se sanciona, como bien lo dijo, me parece que fue Margarita o Paula, con fuertes multas, realmente la destrucción de las especies, ¿no? Y no solo hablando de la cinchona. Bueno, el artículo desde el 300, prácticamente desde el 300 en adelante, habla mucho sobre la cuestión de las sanciones, de las penas de carácter pecuniario, de carácter punitivo. ¿Se acuerdan? Lo pecuniario era relacionado con... ¿Lo pecuniario con qué era? A ver, ¿quién se acuerda? Lo pecuniario era con asuntos de carácter pecuniario, ¿qué era? A ver. Se olvidaron. Tiene que ver con dinero. Dinero, económico. ¿Y punitivo? Valor. La privación de la libertad. Cárcel, ¿no es cierto? Penas, infracciones, delitos, ¿no es cierto? Y el artículo 317 que yo les envié al grupo para que ustedes lo revisen, tiene 21 numerales que habla de aquello, ¿no? Entonces, yo sí, a mí sí me gustaría y quisiera esto dejarles como una tarea, no para anotarlo en ningún lado, sino para poderlo conversar en la siguiente clase. Quisiera por favor que revisaran en el libro de la USN para ver si verdaderamente dentro de qué categoría de amenaza está la cinchona, pero oficinalis, ¿verdad? Porque disculpe, ingeniero. Sí. Ya revisé. Ya. Y hay del género cinchona. Con Cristian. Cristian, prenda la camarita, Cristian. Eso, a ver, Cristian. Ya. Del género cinchona existen 4 especies. Ya, ¿cuál nomás? Capulí. Ya. Lucumifolia. Ya. Mutisi. Ya. Y rugosa. Ya, no está cinchona oficial. Ya, no está, de la cual la mutosis. ¿En qué categoría, Cristian? Ya, la capulí está casi amenazada. Ya. La lucomifolia está vulnerable. Ya. La mutosis está en peligro crítico. ¿Cuál? Está en peligro crítico. Cinchona mutisi. Ya. Y la rugosa está vulnerable. Miren, o sea, si eso que nos acaba de dar Cristian es totalmente fidedigno, hay que manejar con mucha propiedad, chicos, los términos. Y es lo que decían antes Margarita en las redes sociales. A veces es cualquier cosa. Ingeniero, y también otro dato. Sí es cierto lo que dice el compañero José Huachisaca, porque un amigo nos invitó, ¿no?, a la parte de me parece San Antonio de las Aradas por Malacato. Sí conoce de conocer usted, ingeniero. Claro. Y ahí más arriba queda la Argentina.
Claro. Y Así nos es. fuimos a ver un... Por aquí yendo por la universidad, se llega a Uritusingui, se llega a la Argentina y después está Palandita. Incluso tenemos Ya. por ahí unos huertos, ¿verdad? Y nos da O sea, miedo quién no sabe será qué alto. está sacando. Y les cuento, verán, Sí. entonces decía que este compañero nos decía ayer en la reunión que ese artículo 317 debería ser claro en el momento de aplicarlo, porque no es cualquier cinchona, verán, es de la cinchona officinalis. Pero ¿qué tal si alguien, por ejemplo, está utilizando cinchona pubescens? La sanción no tendría que ser la misma. Entonces, miren, incluso el Ministerio del Ambiente debería clarificar bien en el momento de hacer una sanción, que son severas las sanciones desde el punto de vista punitivo, perdón, pecuniario, debería diferenciar bien cuál es la especie que está sancionando. Miren, en esto les cuento, yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, me acuerdo que alguna vez se puso en cambio en vela el cedro, el cedrela pero dorata, el cedrelo rojo. Y alguna vez se decomisó un camión que venía desde Zumba trayendo un poco de tablones de cedro. Y para poder sancionar, yo me acuerdo que en ese tiempo tuve que hacerle una petición para que el ingeniero Bolívar Merino, que en ese tiempo trabajaba en el herbario, para que él vaya a hacer un reconocimiento taxonómico de la especie. Y Bolívar me decía, mira, sabes que ya en tablones es difícil reconocerla. O sea, se puede hacer in vivo, o sea, con la planta en el campo. Entonces, miren, la situación es bien complicada. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado realmente en el manejo de estos términos. Y estamos haciendo este análisis de este foro porque tiene relación directa con la asignatura. Es un conflicto social y socioambiental. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello, porque a veces uno generalmente dice nomás aquello, ¿no? y a veces no es así. Entonces, primero, entonces, fíjense según lo que nos dice Cristian, y eso quisiera que lo corroboren todos, por favor, para ver si está o no está dentro de la categoría de amenaza, ¿no es cierto? En el libro de la USN, primera cuestión. Y la otra cosa, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, hay que tener mucho cuidado. Si dice, por ejemplo, que es para especies nativas, entonces habría que tomar en cuenta que la importancia, creo que tiene cinchona officinal, de eso, la cinchona pubescens, la cinchona pubescens posiblemente no tenga las mismas características de ser emblemáticas del hoja. Y a eso sumémosle de que ustedes, no sé si conocieron últimamente que el Ministerio del Ambiente parece que se va a ir de Loja y se va a ir a la provincia del Oro. Eso también, fíjense, agrava también la situación. Entonces, para ir concluyendo en este forito pequeño que hemos hecho, por favor les ruego, primero, que nos cercioremos bien en la categoría de USN si la cinchona officinalis, verán, está dentro de alguna categoría de amenaza. Primera cuestión. Y la otra, desde nuestro espacio social, geográfico, tratemos primero de concientizarnos nosotros, concientizar a nuestra familia y ver si podemos concientizar a los demás, pero la información, por favor, que difundamos, que sea información certificada. Nosotros estamos preparándonos para ser futuros ingenieros e ingenieras forestales y no nos podemos dar el lujo de repetir lo que dicen los demás. La gente que no está en esto posiblemente no tiene ninguna excusa, pero nosotros sí tenemos realmente una gran responsabilidad de saber qué es lo que estamos publicando. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a iniciar con las exposiciones que estaban previstas para el día de hoy. Para ello entonces, vamos entonces a empezar con los grupos, para que inicien sus exposiciones. Entonces vamos a empezar con el grupo número 1, en la misma forma como lo hicieron la vez anterior. Si algún estudiante por A o B circunstancias no puede exponer, pongamos la presentación grupo 1, por favor. Si algún estudiante por cualquier circunstancia no puede hacer la intervención, como el caso de Loida, o el caso tal vez de Guido, por favor, lo vamos a hacer nosotros y la calificación que obtengan en el grupo, yo le voy a poner la calificación para que ningún estudiante salga perjudicado. Entonces, esa va a ser una política que vamos a adoptar. Entonces, los invito, por favor, a los compañeros del grupo número 1 que pongan su presentación. ¿Sí? A ver, presentación Disculpe, del grupo. me sale que me tiene que habilitar para poder compartir. A ver, ya está habilitado. Ya, ahí. Grupo 1. No me sale, ingeniero, sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. A ver, déjeme ver. Un ratito. Ahí estamos ya, compartir pantalla. Ahí sí. No me sale, ingeniero. A ver, alguien más, porque yo tengo acá habilitado todo. Está habilitado. Permitir que los participantes compartir pantalla está compartido. Hagámoslo de nuevo. Ahí.
Ahí sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla, chicos. Vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a empezar con el grupo número 1. Ahí como en este grupo está Denis y él estaba controlando el tiempo. Por favor, ¿quién nos puede hacer la fineza y ayudar a controlar el tiempo? Cuando queden 3 minutos, cantamos el tiempo, por favor. ¿Quién puede, por favor? Yo, ingeniero. Ya, ¿cuál es? Yo le ayudo con el tiempo. ¿José? Byron Troya. Va, Byron ya Troya. Byron, entonces usted le controla por. Entonces vamos a iniciar de manera descendente. Entonces empezaríamos primero, ¿quién? ¿Quién empieza de forma descendente? Compañera Mayra. Keila. ¿Cuál? Mayra. Ya, entonces empezamos con Mayrita y terminamos con Keila. En ese orden, por favor, los demás escuchemos, por favor, no porque estemos, digamos, tal vez trabajando de manera virtual, ¿no? Recuerden lo que había una frase importantísima que dijo Red Ford, el inventor de los carros que algún rato en proyecto le de mover, que calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve. Así que entonces vamos a escuchar la exposición de nuestras compañeras y compañeras. Corre tiempo, entonces Byron, tenga la bondad. Ingeniero, compañeros, nosotros vamos a exponer acerca del tema la resolución de, elementos fundamentales de los conflictos sociales. Perfecto. Siguiente, por favor. Para empezar, tenemos una frase introductoria. El diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda vida humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad, escrito por Juan Pablo II. Perfecto, muy bien. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con unos antecedentes generales acerca de los conflictos sociales. Muy bien. El conflicto es de gran importancia en la vida de las personas y de las sociedades de los cuales formamos parte, puesto que puede alterar de manera notable y crucial el curso de la existencia, el cual tiene la finalidad de resolver conflictos y evitar situaciones difíciles que se han establecido en los sistemas de justicia para solventar los litigios y conflictos entre las personas. A pesar de esto, fuerzas de seguridad en reiteradas ocasiones han promovido ciertos conflictos como son las guerras a favor de los más poderosos, el cual se aprovechan de los débiles. Siguiente, por favor. La práctica de los sistemas judiciales devienen de aplicaciones mecánicas de leyes y reglamentos, del cual se derivan técnicas que tergiversan el sentido de la justicia y se transforman en sistema de protección del delito frente a la propia justicia. Siendo también que los sistemas judiciales persisten de delitos y de conflictos que constituyen así fuentes de poder y enriquecimiento de quienes controlan y operan esos aparatos judiciales. Gracias. Muy bien, siguiente, por favor. Y ya, continuando con la exposición, les voy a hablar que a sus inicios los objetivos de la justicia no tenía como fin netamente lo que es el castigo. Sin embargo, la tergiversación de los hechos con el tiempo y debido a muchos intereses políticos y económicos han dejado al lado los objetivos de los sistemas de justicia y por lo tanto se han favorecido a determinados grupos de interés y de poder. Siguiente, por favor. Ya, para entender el contexto en donde se desarrollan los conflictos, hay que diferenciarlos de los problemas. Y bueno, aquí les vamos a dar una definición acerca de lo que son los problemas y de lo que son los conflictos. Ya, un problema nos dice que no necesariamente implica la reacción de los grupos afectados.
y esta afectación puede ser directa o indirecta, positiva o negativa. Y tienen que ver con los sistemas económicos, modelos de desarrollo, marco normativo, el orden social, la organización de un territorio. A continuación, compañero. Muy bien. Asimismo, tenemos que en cuanto a los problemas y conflictos, con frecuencia pueden constituirse en potenciales factores y fuente de muchos conflictos sociales, en tanto afectan derechos y generan perjuicios o daños a personas y colectivos. Como mencionó el compañero, existe una diferencia entre lo que es un problema y lo que es un conflicto, puesto que el conflicto es la disputa de poder. En cambio, los problemas son situaciones que pueden afectar a grupos, ya sea de forma positiva o negativa, pero estos están más asociados con los niveles de desarrollo, con las normas jurídicas y con los procesos sociales. Asimismo, estos no pueden ser confundidos, como ya lo mencionamos, con el conflicto. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a definir lo que es el conflicto. El conflicto, como ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, proviene del latín conflictus, que significa chocar, combatir, luchar o pelear. En este sentido, la palabra conflicto se utiliza para representar diferencias, fricciones, posiciones antagónicas o contiendas entre dos o más partes. Gracias. Muy bien. Como mencionaba la compañera, los problemas y los conflictos vienen siendo parte de la realidad del diario vivir, y por una parte los conflictos, estos de alguna manera generan alguna reacción, al darse generan alguna reacción dentro de la sociedad, ya sea a nivel macro o micro, y también se encuentran derivados principalmente por la carencia de recursos bajo diversos objetivos que son incompatibles. De ahí nace lo que también es el conflicto social, el cual incluye intereses opuestos que son reconocidos y lo cual puede desatar acciones por ambas partes. Dentro del cual tenemos también el conflicto social, como ya lo mencioné, en su concepto, que es un proceso basado en desacuerdos que se da entre personas. Esto se da con frecuencia debido a diversos intereses entre ellos o diversos objetivos. Gracias. Continuando con la temática abordada acerca del conflicto social, tenemos ciertos requerimientos, se podría decir, que se debe cumplir. Entre ellos está el que debe ser, un conflicto surge básicamente entre un grupo que tiene dos partes, en el que necesariamente uno tiene que, como se dice, perder y el otro tiene que, obviamente, ganar. En este caso, uno de las partes tiene que tener la percepción de que los intereses de la parte enfrentada van a obstaculizar sus propios intereses. Además, también es importante que este surja de las relaciones existentes entre individuos o colectivos. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Digamos. En los elementos del conflicto podemos considerar diversos, el cual hay que considerar el número de actores, es decir, el grupo social que se está enfrentando. También influye lo que es la diversidad cultural, económica, social y política, ya que a partir de estos aspectos es que se genera la discrepancia de opiniones. Además, incluye también diversas formas de violencia, aunque como lo hemos comentado, un conflicto no necesariamente debe desencadenar en violencia. Un aspecto importante también es considerar los intereses que tiene cada una de las partes, ya que los conflictos pueden surgir por necesidades básicas insatisfechas, por los recursos que cada uno de estos tiene, y también por las diferentes metas o objetivos que se plantea entre los grupos.
Por esta razón, un conflicto puede constituir una amenaza a la gobernabilidad o al orden público. Siguiente. Bueno, continuando con los conflictos sociales, hay que descartar que el conflicto siempre sigue un ciclo de vida, desde que inician hasta que se resuelven. Es por ello que existen diferentes tipos de conflictos y pueden expresarse de diferentes formas. Es por ello que un conflicto activo se expresa desde alguna de las partes implicadas, manifestando demandas públicas, ya sean formales o informales. Este también puede ser expresado por terceros, quienes denuncian el conflicto o las divergencias existentes. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es un conflicto latente. Este es un conflicto social no expresado públicamente, es decir, permanece oculto o silencioso, inactivo, aunque en realidad se puede observar la concurrencia de factores. Aunque sin embargo puede llegar a un punto al que puede estallar. Gracias. Para finalizar, terminamos con una frase. Las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Gracias. Muy bien. Felicitaciones, chicos. Muy buena exposición. Bueno, ustedes ya los conozco, ustedes de la calidad de profesionales que se están formando. Excelente la presentación. La presentación de ustedes fue magistral. Vamos a escuchar luego la presentación gráfica del subtema que les correspondió analizar al grupo número 2. Pero realmente, miren, yo quiero un poco puntualizar esto que posiblemente a veces los ingenieros o ingenieras forestales no le hemos dado mucha importancia, a esta diferencia que existe entre hablar de un problema ambiental o ecológico y hablar de un problema socioambiental. Entonces, miren, eso es interesante realmente analizar. Puede ser que en una comunidad donde ustedes algún momento les toque trabajar se encuentren con un problema ecológico, pero que no necesariamente esté repercutiendo en un conflicto socioambiental. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, y eso realmente como profesionales de las ciencias forestales tenemos que tenerlo bien claro, bien definido. Miren, se dan cuenta ustedes de que realmente esta asignatura, entonces tiene un profundo contenido científico de conocimiento que es importante como futuros profesionales forestales poderlo conocer. Entonces, no se trata, como esa vez les contaba a ustedes que me decía esa vez el docente que quieren solucionar problemas domésticos. No, son problemas sociales que pueden repercutir en un determinado momento en un conflicto socioambiental. Muy bien, vamos a escuchar entonces al grupo número 2. Tenga la bondad de poner a exposición el grupo número 2. Ya, maximicemos la presentación. Grupo número 2. Van a hacer en cambio es una exposición de carácter gráfica. Y entonces para eso vamos a empezar desde José hacia arriba y terminamos con Banner. Miren, el espíritu también de estas exposiciones es para que ustedes vayan ejercitándose para lo que va a ser ya la exposición de su proyecto y lo que va a ser su tesis, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo hicieron José? ¿Qué tiempo hicieron? Yo dije, le sobró 3 segundos. Ya. Justo 10 minutos. Byron, ¿cuánto tiempo hicieron? Justo los 10 minutos. Justo. Perfecto. Entonces ahorita controlamos ya. Denis va a controlar así normalmente el controla. Entonces, corre tiempo. Tenga la bondad, por favor. Pongamos atención. Muy buenos días, ingeniero, compañeros. En el marco de las exposiciones vamos a hablar de manera más gráfica sobre los elementos fundamentales de los conflictos sociales. Para iniciar tenemos la frase introductoria que dice que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Bien, en el marco del tema principal tenemos 3 subtemas: antecedentes generales de los conflictos, contexto en los problemas y el conflicto, y el concepto de conflicto social. Ya, como antecedentes es importante remarcar que los conflictos sociales han venido siendo parte de la historia y es una parte importante en la vida de las personas y en la sociedad en general. Tanto en pueblos se han venido dando una serie de conflictos que han llevado a que estos pueblos se desarrollen de mejor manera. Es por eso que existe un gran interés por los intelectuales en adoptar y en resolver estos crisis o conflictos. También nos habla de que buena parte de las instituciones sociales y de las normas conocidas fueron creadas y son creadas para prevenir y solucionar de manera pacífica los conflictos.
una de estas es las fuerzas de seguridad, que velan por tratar de que los conflictos se resuelvan de una manera pacífica sin llegar a los extremos de violencia. Pero, y aquí en la última parte de este esquema, estas fuerzas, sin embargo, en ocasiones organizado y han promovido guerras que benefician a ciertos poderes políticos. Siguiente. Los objetivos de los conflictos sociales en su origen no es el castigo ni la tergiversación de los hechos. Sin embargo, la compleja y difícil autonomía de cada uno de los poderes o de los estados ha llevado a que esto se dañe. La práctica de los sistemas judiciales en este sentido deriva hacia técnicas que tergiversan el sentido de la justicia y se transforman en lo que son sistemas de protección del delito frente a la propia justicia. Finalmente dice que la persistencia del delito de conflicto constituyen así en fuentes de poder y enriquecimiento de quienes controlan y operan estos aparatos judiciales. Es decir, las personas o los entes encargados de cumplir con los sistemas judiciales son los que a veces utilizan ese poder que se les ha otorgado para dañar los sistemas judiciales y tergiversarlos. También dentro de los problemas y conflictos se manifiestan diferencias entre lo que es un problema y un conflicto. Entre ellos tenemos que el problema por lo general, en diversas ocasiones se suele confundir lo que es problema y conflicto a lo largo de todo este tiempo y lo relacionan como sinónimos en algunos casos. Pero por lo general el problema es más bien como un determinado asunto o una cuestión que se requiere o que tiene solución. Y se refiere a situaciones dadas que afectan de manera directa o indirecta, positiva o negativamente ante las personas. También influyen bastantes factores como el económico, el desarrollo, el marco normativo, el orden social y la organización de un territorio. Todos estos factores afectan los derechos, los vulneralizan y generan perjuicios a personas o colectivos o comunidades que sufran de esos problemas. Un ejemplo que se podría mantener dentro de los problemas sería básicamente un ejemplo diríamos la matemática, porque esto necesitan respuestas y de una explicación concreta para dar solución y demostrar que el problema tiene una solución. A lo que se respecta de conflicto, conflicto significa como una pelea, una lucha, una disputa, agresiones en las que interviene el pueblo y personas anexas a Y las acciones opuestas se dirigen a un cambio de las relaciones de un poder existente. Dentro de este conflicto existen grupos de interés y se encuentran en oposición consciente con otro actor a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles. Es decir, que cada grupo tiene sus intereses fijos y quieren llegar con una respuesta positiva. Es una forma también de conducta competitiva entre personas o grupos para de esa manera lograr cumplir sus necesidades o lograr cumplir los objetivos que están propuestos en sí. Muy bien. Por ello es primordial recalcar que para que exista el conflicto debe de haber un proceso. Primero que debe haber una relación existente entre el individuo y el colectivo, ya que si es que no existe esta relación no se vendría a dar un conflicto y que las acciones de por una de las partes venga a obstaculizar la de la otra. Por ello, en un conflicto siempre se van a estar entrecursando aquellos intereses, objetivos que están contrapuestos. Y por ello también pueden estar contrapuestos a aquellas creencias de cada una de las partes. Y como lo dijo Bolding en 1973, un conflicto puede ser como una conducta de competencia entre dos o más personas, que éstas compiten por el mismo objetivo o por un recurso limitado que muchas veces puede ser percibido como incompatible. Muy bien. Gracias. Muy bien. Siguiente.
Ya, continuando tenemos el concepto de conflicto social. Nos dice que el concepto de conflicto social viene del latín conflictus, que significa chocar, combatir, luchar o pelear. En sí nos dice que es un proceso donde existen desacuerdos entre partes de personas y que generalmente se produce en un periodo de tiempo. Y el siguiente, por favor. Ya, también nos dice que existen en estas partes intereses u objetivos que aparecen a primera vista como mutuamente excluyentes. Situaciones que es conocida como interdependencia negativa. Asimismo, en estos conflictos sociales se crean situaciones que podrían derivar violencia, pero debemos entender que conflicto y violencia no es lo mismo. La violencia nos dice que es una manifestación ya destructiva en cuanto al conflicto. Y también que son procesos sociales dinámicos en donde dos o más partes o actores interdependientes perciben sus intereses y estos se contraponen. Continuando, se dice que la complejidad de cada conflicto depende del número de actores o del número de partes que estén involucrados dentro del conflicto. Mientras más número de actores tenga el conflicto, será más complejo tratarlo y resolverlo. También hay que tener en cuenta los factores sociales, tener en cuenta la diversidad, el factor económico dentro de cada actor. Esto trae consigo mayor complejidad para tratar el problema. También otro problema es la débil institucionalidad que existe en nuestro país para atenderlos y tratarlos, para tratar de resolver los conflictos. Uno de los contrapuestos de los actores es que pueden ser metas o cosmovisiones, como es la escasez de recursos, necesidades básicas insatisfechas, y también por esta razón es que se adoptan acciones que pueden construir una amenaza a la gobernabilidad y al orden público. Muy bien. ¿Seguimos? Y finalmente, para terminar, tenemos los conflictos que pueden expresarse como un conflicto activo y un conflicto latente. El conflicto activo es aquel que se expresa de alguna manera como las partes implicadas, estas hacen o informan de manera pública este conflicto. Y mientras que un conflicto latente es un conflicto social no expresado públicamente, pero este se permanece en silencio hasta que llegue a algún punto del cual pueda estallar y generar un conflicto activo. Muy bien. Finalmente también tenemos como frase final, pero cuando el pueblo se dedica a escuchar hasta el final, no habrá ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de ese pueblo que quiere su libertad. Esto lo dice Camilo Torres. Perfecto. Gracias. Muy bien, chicos. Felicitaciones, muy buen trabajo. Miren, innegablemente yo pienso que hay una relación muy cercana, ¿no es cierto?, entre el conflicto y los intereses políticos, ¿no? Fíjense, hoy estamos escuchando con todas las medidas que están dando, se darán cuenta que hay cuestiones que están de manera un poco solapadas en todo conflicto. Es decir, lo que se llama generalmente un trasfondo. Hay un trasfondo político. Es decir, siempre detrás de un conflicto, de alguna manera, existe un trasfondo político. Y lógicamente el conflicto no está alejado de esa realidad, no está al margen de los asuntos políticos. Así que es de fundamental importancia también como profesionales forestales tener un cabal conocimiento de cómo se mueve la política y de alguna manera también tener un conocimiento a veces de cómo se mueven ese tipo de trasfondos en la política y en la politiquería. Muy bien, vamos a escuchar a los compañeros y compañeras del grupo número 3. Tengan la bondad, por favor, de poner su presentación. Grupo 3. Ya. Perfecto, entonces así mismo con el mismo respeto, con la misma consideración que todos nos debemos y nos tenemos, ¿no? O sea, esto no porque sea virtual quiere decir que nos vamos a desbandar, ¿no? Entonces vamos a poner la presentación de nuestras compañeros y compañeras y vamos a escuchar y lógicamente vamos a aprender, ¿no? La idea tiene es aprender. El objetivo mío con este tipo de exposición
capacitaciones es de que los estudiantes se empoderen de los resultados de aprendizaje de tal manera que puedan asimilar los contenidos, ¿no? Vamos a empezar entonces, vamos a darle primero la palabra, como no está Loida, vamos a empezar entonces con Carlita, luego vamos a empezar con Daniel, luego vamos con Marco y terminamos con Eric. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Y la calificación solidaria de ustedes va a ser la calificación de Loida, para que no se perjudique. Tenga la bondad, por favor. Bien, ingeniero. Nosotros vamos a seguir hablando acerca de los elementos fundamentales de los conflictos sociales. Continuando con lo ya dicho con los compañeros. Siguiente, por favor. Ya. Como frase introductoria, tenemos que no tendremos una sociedad de la cual estar orgullosos si destruimos el ambiente. Linda frase, ¿eh? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Quién está pasando la presentación? El compañero Daniel. A ver, Daniel. Daniel. Ya pasé, Inge, que sí se ve. No, se quedó en la frase todavía. Ahí está, ya. ahí sí, ya. Sigamos nomás. Ya, como en sí, los elementos fundamentales de los conflictos sociales se ven sintetizados, como podemos observar, en el triángulo de Mitchell, en la cual está conformada por 3 partes: el problema, un proceso y las partes. Todo esto está integrado para que de tal manera se genere el conflicto social. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya pasé. Ya está. Ya, estos sectores y grupos de interés se denominan aquellos grupos humanos que están organizados y están capacitados para formular intereses colectivos y para actuar estratégicamente a fin de promover sus intereses. Siguiente, por favor. Ya. También se considera que un actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. Este se ubica como sujeto colectivo, tanto como individuo o como Estado. Entonces, un conflicto social no solo involucra a una persona, sino una o varias partes, en las cuales por sus intereses van a estar generando un conflicto en sí. A continuación, mi compañera. Muy bien. Siguiente. Ya. Bien, también dentro de lo que es los actores y grupos de interés, podemos también decir que, digamos, es un generador de las diferentes estrategias de las diferentes acciones sociales. A la vez, estos van a contribuir lo que es una gestión, una transformación hacia la sociedad. También podemos, también dentro de esto, también hay un punto en el cual habla acerca de lo que es la violencia, el conflicto y la construcción de paz. Lo que se refiere a lo que es la violencia, podemos decir que es una interacción que se da en los grupos sociales en donde principalmente, o donde, digamos, un individuo se ve perjudicado tanto en su integridad física, psíquica o moral. También existen lo que son otros tipos de conflictos que son difíciles, digamos, de identificar. En este caso son los conflictos latentes, los cuales, digamos, se dan, o sea, al hablar de conflictos latentes hablamos, digamos, de entre un conflicto donde 2 o más personas no se dan cuenta de ese conflicto o a la vez no quieren ser parte, o sea, o no quieren aceptar ese conflicto. Es como en el caso de las minerías también, en donde, digamos, los perjudicados, o sea, a veces no tienen derecho, o sea, les digo, más bien, o sea, los afectados, o sea, ellos no tienen, o sea, no son compensados, digamos, por las empresas, digamos, que estén ahí en dicho sitio. Ya. A continuación le doy paso a mi compañero.
Continuando con la exposición, tenemos otro tipo de violencia que es la ocasionada por los denominados los pseudo-conflictos, es decir, cuando dos o más partes se enfrentan con diferentes intereses no compatibles. A hablar de pseudo-conflicto nos referimos al hecho de que cuando existe un desacuerdo entre dos partes, sin embargo, estas dos partes ejercen una fuerza de presión, pero en direcciones opuestas. En el caso que nos ponía el guía, un ejemplo decía que dos hermanos se discutían por lo que es una caja de pinturas. Sin embargo, un hermano necesitaba pintura, lo que es color amarillo y verde, y el otro necesitaba pintura rojo y azul. Y es decir, estaba ejerciendo fuerzas, presión en direcciones opuestas. Es decir, existía el conflicto, pero ambos necesitaban diferentes, ambos luchaban por diferentes propósitos. Claro, muy bueno eso. Siguiente, por favor. Anterior. Las causas es. Las causas de una violencia directa están relacionadas con la violencia estructural. La violencia estructural principalmente se da por lo que es un ejemplo, tendríamos lo que es las guerras o también los denominados conflictos armados. Y existían ocasiones en las que los conflictos armados se daban por lo que es un gobierno que no tiene la capacidad para administrar a toda una población, y que el que se vería más afectado en este caso sería la población. Gracias. Muy bien. ¿Seguimos? Pasarle la positiva. Eric. Ya. Continuando con la exposición, ante lo mencionado ya por mis compañeros, nos daba un ejemplo de los conflictos que había, por ejemplo, en una empresa de minería, donde no se respetaba, digamos, los derechos, ya que esta empresa de minería solo pensaría en un bien económico, que sería sobre beneficio de ellos, y en sí no respetaría lo que es, digamos, sus derechos humanos que tiene cada trabajador, o no tendría esa seguridad, esa dicha seguridad. Así mismo como el ejemplo que puso el compañero de las guerras, donde es un conflicto entre, digamos, puede ser entre países, en donde muchas personas mueren y se genera mucha violencia entre esos países. Ante esto, nos dice que se debe generar, se debe evitar ese tipo de violencias, tanto como nos decía, tanto estructural como violencia directa. Entre sí, creando una cultura de paz, en donde en ningún lugar o ningún tipo de situación exista, tenga lugar alguna la violencia en sí. Siguiente, por favor. Bien, así como les decía, la cultura que debemos, la cultura en sí, esta cultura de paz debe promover lo que es la pacificación, la confianza entre todos los actores involucrados, los patrones de creencia, la administración, la equitatividad de los recursos y la seguridad de todo de las personas, así como les dije anteriormente, respetando lo que son los derechos de ellos, los derechos humanos. Y en sí, esta cultura de paz traerá, digamos, beneficios a todas las partes que actúan, las partes involucradas en dicho conflicto que se dé. Como frase final tenemos: una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Y gracias. Muy bien chicos, felicitaciones, muy buen trabajo. Miren, aquí ustedes ya dieron algunos lineamientos para poder construir un poquito la práctica que están haciendo para la próxima semana, que tiene relación con la construcción de los actores o de los grupos de interés en un conflicto. ¿Se acuerdan que habíamos conversado ya en la clase anterior? Habíamos señalado de que en un conflicto suceden una cantidad de actores, algunos actores que aparecen directamente en el conflicto, que son los que prácticamente inician el conflicto, mientras otros que de alguna manera se van sumando en el proceso y que en ese proceso incluso se pueden llegar a catapultar como actores primarios. Y lógicamente los que están atrás, los secundarios, los relegados, aquellos que de alguna manera como que quieren y no quieren la cosa, ¿no? Entonces, en la práctica tienen que ir ya identificando en la cuenquita que ustedes van a elegir para trabajar cuáles serían los actores que de alguna manera en ese conflicto intervinieron
porque en función de eso vamos a ir alimentando la propuesta para finalmente trabajar entonces lo que tendríamos que hacer ya casi al final de la asignatura en la dramatización. Muy bien, felicitaciones chicos. Vamos con el grupo número 4, exposición gráfica, grupo número 4 del subtema 2, exposición gráfica. Tengan la bondad, por favor. Bien, entonces vamos a empezar en el siguiente orden. Vamos a empezar primero ascendente. Empezamos Cristian y terminamos en Evelyn. Y después vamos con Julio y terminamos con Yesenia. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Escucha, ¿cuántos minutos hicieron cierto anteriormente? ¿Cuántos minutos hicieron? ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? 8 minutos, ingeniero. Muy bien, estamos bien en el tiempo. Tengan la bondad. Continuemos entonces. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Buenos días. Lo que vamos a hablar en este subtema 2 es los elementos fundamentales de los conflictos sociales. Siguiente, por favor. Ya, con una frase introductoria es que nadie es más inteligente que todos nosotros juntos. Esto nos quiere decir que en sí todos juntos podemos llevar a lograr muchas cosas. Ya, el primer elemento es lo que vamos a ver sobre los elementos de los conflictos. Los elementos en sí están basados en el triángulo de Mitchell, el cual involucra lo que son problemas, procesos y partes. Para que pueda formarse en los conflictos tiene que haber un problema, un proceso en el cual pase y tienen que ser formados por partes diferentes con diferentes puntos de vista o en sí que tienen objetivos propios, lo cual provoca el conflicto. Ahorita vamos con lo que son los actores y grupos de interés. Dentro de los actores sociales existen lo que son los grupos humanos, los intereses colectivos y la conciencia de identidad propia que tiene cada quien. Y en sí esto va invocado a lo que es dar respuestas a las necesidades identificadas como prioritarias, lo cual está beneficiado a cada actor. ¿Sigamos? Igual seguimos con los actores sociales. En sí tiene una transformación es lo que es transformar las situaciones. Para esto también generan lo que son estrategias y gestionan la transformación de la sociedad. Igual con lo que son los actores, existe lo que son las relaciones sociales, en la relación que es la relación de poder que puede existir entre un empleado y un empleador. También lo que es los actores sociales actúan en el marco de relaciones sociales, en desiguales y conflictivas. Se puede encontrar lo que son el marco relacional. También está basado en lo que es estos están basadas en influencias, autoridad, poder y dominación que influye entre una parte que tiene poder, superior que tiene poder y una parte que está dominada. En cuanto a la sociedad en transformación, que está conformado principalmente por la constitución y el desarrollo de nuevos actores sociales. Estos dos factores constituirán o producirán nuevos conflictos. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema político, es más o menos permeable a la influencia de los actores sociales. Y va a ser poseedor de algunas características como ser centralizador y autoritario, además de ser descentralizador y democrático. Bueno, voy a con la siguiente.
En cuanto a la violencia, se entiende como el ejercicio deliberado de la fuerza para causar un daño físico. También produce pérdida de bienes y amenaza a la naturaleza. Una persona puede ser violentada en su integridad física y moral y en cuanto a sus derechos y libertades. También puede estar tener violencia en cuanto a ser una persona, por ejemplo, en una institución, puede ser en una cárcel o una situación estructural. La violencia puede ser directa a persona, y puede ser indirecta o estructural. Sigamos. Hoy ustedes no han puesto número en la lámina, no sé, no saben en qué lámina van porque están perdidos. Yo, por ejemplo, sinceramente, yo con exposición no pudiera, porque no sé en qué lámina van. Sigan. Sí tiene, está en la 8 de 12. En la 8, acá no sale, siga, bueno, dale nomás, 8 de 2, ya, siga nomás. Se ha puesto muy abajo tal vez. Entonces. Sigan. ¿A quién le toca? Julio, creo, ¿no? No, a Juliana. A ver, Juliana, Julio y eso. A ver, sigamos, por favor. ¿Qué pasó? Ya. Siguiendo con la parte que respecta a la violencia, como bien sabemos, en el caso de que se dé un conflicto, siempre a lo menos que se quiere llegar es a la parte de la violencia. Por eso, en muchos de los casos se requiere mediadores o a su vez facilitadores para no llegar a lo que respecta a procesos legales. Como bien podemos ver, el conflicto en sí se da cuando hay un enfrentamiento entre las partes. Puede ser ya sea un conflicto real o un conflicto pseudoconflicto. Esto se da más o menos cuando cada quien tiene intereses diferentes. Dado es el ejemplo que también nos mencionó el compañero Marcos sobre dos niños que tenían una caja, pero cada quien elegía, o se podría decir, utilizaba los colores a su favor. Entonces, este es dado el caso, cómo se puede llevar una buena relación con el propósito de no llegar a generar conflictos, ya sea por intereses diferentes. En este caso, el conflicto latente puede llegar a ser una violencia estructural en muchos de los casos, ya sea que puede servir un ejemplo de conflicto latente, también como lo mencionaba el grupo anterior, el de una empresa minera, el cual sobreexplota a sus trabajadores con beneficio común, sobre todo ya sea en sus bajos salarios, jornadas extensas. Entonces aquí en este caso se habla de conflicto porque el único interés de la empresa es tener un beneficio máximo económico, mientras que las condiciones estables y seguros del trabajador no se dan, ya sea por sus salarios bajos. Siguiente. Ya, en este caso tenemos, como les mencionaba al inicio, en lo que menos se quiere llegar cuando se da un conflicto es a no tener violencia. Basado esto justamente en creencias fundamentales y en normas para poder establecer de esta manera pautas y así llegar a un índice de paz. Entonces, en donde se pueden dar una paz cultural que promueve la pacificación, ya sea por confianza, respeto, reconocimiento, inclusión, hábitos, estilos de vida, creencias, valores, comportamientos. Mientras que una cultura institucional se da dentro de la igualdad, la administración equitativa, la seguridad, la identidad y los derechos. Bien. Gracias. Julio. Sí, ingeniero. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es la violencia estructural. Ya puede ser bien social o legalizada. Esta nos dice que puede servir
la violencia estructural puede servir de ejemplo de conflicto latente, por ejemplo, en el de una empresa minera que sobreexplota a sus asalariados, ya sea por los bajos salarios. Como dice aquí en la presentación, es una violencia institucional o institucionalizada. Siguiente, por favor. En resumen, consideramos que la violencia estructural y la cultural están formando o constituyen lo que es la violación o privación, perseverando la dignidad humana de cada quien que están dentro del conflicto. Bueno, continuando con este resumen, ya una vez que hemos conocido algunas de las definiciones básicas de los conflictos, de sus elementos y de sus, podemos decir, de sus diferentes tipos o estados, también podemos concluir que la violencia cultural o estructural es una causa de violencia, ya que es por esta que se pueden generar guerras y llegar hasta la violencia, porque se originó a partir de un abuso de poder, de un conflicto que quizás en el momento estuvo reprimido y no se, de un problema, perdón, que el momento estuvo reprimido y no se lo pudo manifestar. Entonces, aquella justicia social luego se convierte en una manifestación por parte de uno de los actores y es cuando comienza el conflicto. Entonces, también es importante que reconozcamos al conflicto, si es posible, en su etapa estructural para de esta manera evitar que se llegue a causas más graves como la violencia. Bueno, como frase final tenemos: un barco no avanza si cada uno está remando en otra dirección. Gracias. Muy bien. Bien, chicos, felicitaciones. Solo el numerito no vi en la lámina. ¿En qué parte tiene el numerito? En la parte superior derecha. Sí. Debe ser entonces donde está la... Déjenme ver, debe ser donde está la cámara. Ah, ya. Gracias. Sí, está bien, chicos. Muy bien. Muy bien, felicitaciones, chicos. Muy bien. Muy buen trabajo, muy buena presentación. Fíjense que el conflicto tiene mucha relación a lo que hablábamos el año anterior en la asignatura de legislación, lo relacionado con lo justo y lo legal. Y fíjense, bueno, ahora que me dieron esta asignatura a mí, que bueno, me está costando trabajo, tengo un poquito prepararla por el número de asignaturas que tengo, pero miren, por ejemplo, lo importante que es en un conflicto analizar la relación de la justicia y la legalidad. Estoy ahorita leyendo algunos informes de lo que está pasando en el Oriente sobre la OPSI, sobre Chevron, para poder preparar la clase para darles a ustedes para la siguiente semana. Y justamente me estaba encontrando de que desde el punto de vista cultural, la visión que tienen, por ejemplo, qué sé yo, los Shuar, por decirlo, en definitiva, los actores étnicos internos, nativos, ¿no? La visión que ellos tienen versus la versión que tiene la OXI. Entonces, ¿qué dice la versión de la OXI? Empezamos primero con la versión un poquito de la OXI. Ellos dicen que están dentro del marco legal, que ellos prácticamente incluso están aportando al Estado, ¿no? Pero, en cambio, desde la óptica de la cultura, desde la óptica de lo que piensan los pueblos ancestrales, ellos dicen que su territorio está siendo invadido y que por lo tanto la sangre de la selva es el petróleo y que ellos le están desangrando a la selva, están desangrando a la Amazonía, porque se están sacando el petróleo. Entonces, fíjense esas dos visiones que existen, ¿no? Por un lado, la visión, lo que decíamos en la clase anterior, ¿por qué surgen los conflictos? Por ese tipo de visiones contrapuestas, ¿no? Por un lado, la visión desde el punto de vista de ver a la naturaleza como una mercancía, como un recurso tangible, cuantificable, en donde solo le está pasando por la mente dinero, dólares. Versus, en cambio, la otra visión de ver a la naturaleza, ver al ambiente como el espacio vital, como el espacio de vida. Entonces, fíjense lo interesante, entonces, de analizar lo justo y lo legal. Entonces, posiblemente, los de la OXI, y estaba leyendo un informe que me encontré por ahí en el internet para poder un poquito preparar la clase para ustedes. Entonces me encontré que dice, ellos desde el punto de vista legal están con todos los preceptos legales, han cumplido absolutamente con todos. Pero desde el punto de vista de lo justo, de lo que plantean vuelta a los pueblos ancestrales,
tienen otra visión. Entonces, es muy importante realmente considerar aquello, y justamente en el trabajo que van a hacer ya desde la próxima clase para irlo alimentando para la dramatización, hay que ir pensando en eso. Les faltó la laminita de gracias, ¿no la pusieron o no tuvieron? ¿Qué pasó? A ver. ¿Alguien que toma la palabra del grupo? Está ingeniero. Sí, está ingeniero la... No la pusieron. Pondrala, chicos, pondrala. ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? ¿Denis? 9 minutos con 50. Muy bien. 55. Gracias. Casi ya 10. Muy bien, Denis. Vamos entonces a escuchar a nuestras compañeras y compañeros, en cambio, del grupo número 5. Ellos nos van a presentar, en cambio, lo que tiene que ver con algunas conclusiones, algunos aspectos que vamos a sacar a limpio, que nos permite incluso incrementar un poco más el aprendizaje, de tal manera que incluso cuando nos toque el examen ni siquiera tengamos que estudiar. No, la idea es esa, la idea es un poco ir reafirmando los contenidos y los conocimientos. Así que vamos a empezar a ver de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces con Valeria y terminamos con Wilmer, es decir, en orden ascendente. Tengan la bondad, por favor, los demás escuchamos, así mismo con el mismo respeto, con la misma consideración. Todos nos debemos y nos merecemos. Corre tiempo, Denis, tenga la bondad. 10 minutos, por favor. Bueno, a nosotros nos ha tocado las conclusiones de los elementos fundamentales de los conflictos sociales. Siguiente. Como frase introductoria tenemos que cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el momento correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Aristóteles. Siguiente. Las primeras conclusiones están basadas en el subtema 1 de los antecedentes generales de los conflictos sociales, los problemas y los conflictos y concepto de conflicto social. Siguiente. Como primera conclusión tenemos que el conflicto es un proceso histórico y necesario para la evolución de la sociedad. Otra conclusión es que los conflictos son manifestaciones que interrumpen los intereses de una o ambas partes, el cual buscan el dominio de espacios o recursos. Siguiente. Otra de las conclusiones es que los conflictos reflejan luchas y disputas por el poder, dado que son el resultado de relaciones sociales. Y que los sistemas de justicia se establecieron con la finalidad de ayudar a encontrar soluciones razonables dentro de un conflicto. Continuando con los elementos fundamentales de los conflictos sociales, tenemos como conclusión que los problemas son situaciones generalmente ajenas a confrontaciones entre grupos u organizaciones y pueden generar o ser causantes de un conflicto. Como otra conclusión tenemos que los conflictos sociales son desacuerdos entre personas o partes, donde éstas perciben exclusión o contrariedad y se sienten afectados por la otra parte. En los conflictos están presentes factores culturales, históricos, económicos, sociales y políticos que van a influir de una manera directa el ver o percibir las cosas. Al igual, los conflictos son acciones que podrían derivar en violencia, siendo esta la manifestación de carácter destructivo por las partes. Otra conclusión acerca de los elementos fundamentales de los conflictos sociales es que la complejidad de un conflicto viene determinada por el número de actores, la diversidad cultural, la economía, lo social y lo político, las formas de violencia y la debilidad institucional. Siguiente. También tenemos que los conflictos se presentan de diferentes formas, activa y latente.
Tal como lo explicaron los compañeros, el activo es cuando, cuando las partes lo demuestran públicamente, ya sea a través de demandas u otros medios, y la segunda, que es la latente, no es visibilizada públicamente, pero esta llega a un punto en el que llega a estallar y se convierte en un conflicto más grave que el activo. Continuando con las conclusiones acerca del subtema 2, enfocado en elementos de los conflictos y demás temas, vamos a presentar la siguiente conclusión. Los conflictos se estructuran principalmente o se estructuran por problema, partes y un proceso, lo cual esta integración nos permite ver cuál es la causa del conflicto y demás. También vamos a hablar de un actor social que es un elemento clave en una comunidad que debe caracterizarse por tener una conciencia de identidad propia, poseer valores y recursos necesarios que les permitan defender los intereses más relevantes de la sociedad, es decir, anteponer los intereses colectivos antes que sus intereses individuales. Siguiendo con el tema de actor social, es aquel un individuo, sujeto que representa un colectivo entre el individuo y el Estado. Es decir, es el sujeto o individuo capaz de contribuir a la gestión y transformación de la sociedad, pero de una manera positiva. Los actores sociales también son un elemento clave, capaz de promover intereses colectivos y actuar estratégicamente en la satisfacción de necesidades y de determinados grupos sociales. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, otra conclusión que obtuvimos fue que la representatividad de los actores se manifiesta en la capacidad de transformar los conflictos sociales en nuevas reglas institucionales, haciendo valer los intereses de cada grupo que representa, de manera que ayude a poder solucionar el conflicto. Otra es que toda relación social involucra una relación de poder, que es también una relación de intercambio y negociación de carácter recíproco y a veces desequilibrada. Continúa. Continúa. La violencia es la manifestación negativa de un conflicto, dice, cuyo significado se da al privatizar al ser humano de un elemento esencial de la vida. Un ejemplo de eso que yo he visto es a veces aquí en la zona rural de Cariamanga, a veces por el recurso del vital que es el agua, las grandes familias a veces cortan para poder regar sus cultivos, como son de gran extensión, y a veces las familias que no tienen mucho, les cortan, y esto a veces ha afectado en ocasiones que han querido solucionar el conflicto, pero estas familias poderosas no han dado paso, y en una ocasión se generó violencia. Bueno, otra sería que la violencia estructural puede estar legitimada social y legalmente, lo que considera como violencia institucional o institucionalizada. Esto con el ejemplo que dieron de la minería recientemente, que quiere sacar máximos beneficios económicos teniendo los trabajadores sobreexplotándolos de manera que sus horas laborales tienen mayor tiempo y recibiendo poco remuneración económica. Es lo que te dije. Otra conclusión es referida a lo anterior, que en la conflictividad latente los actores son inconscientes de la presencia de un conflicto o no quieren reconocerlo. Y para finalizar, para la cultura de paz se necesita promover y practicar la pacificación del respeto e inclusión que implique valores y comportamientos adecuados y de sembrar bienestar, igualdad y seguridad, y como siempre he dicho, respetar todos los derechos de las personas. Continúa. Y como frase para finalizar, tenemos la siguiente, que la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Gracias. ¿Con la delegación? Muy bien. Felicitaciones, chicos. Muy bien. Bien las conclusiones. Oiga, qué interesante esa frase del último, ¿no? Fíjense, la cuestión mediática puede cambiar, distorsionar totalmente la realidad. Lo que hablábamos justo al inicio de la clase en el foro académico que hicimos sobre la cuestión de la cinchona. Miren realmente la transgresión de la información, un poco distorsionar la información puede realmente acarrear a problemas muy graves, ¿no? Pero me quiero referir, les hago una consulta a ustedes,
¿Qué dicen ustedes? Un conflicto social. Pondrán atención a la pregunta que le estoy haciendo, para un poquito conversar en aquello. Un conflicto social podrá desencadenar un conflicto socioambiental. A ver, alguien que tome la palabra y me diga y me explique. Repito otra vez la pregunta. ¿Un conflicto social puede desencadenar en un conflicto socioambiental? Ya sabemos lo que es un conflicto social, ya sabemos lo que es un conflicto socioambiental. ¿Qué dicen ustedes? Un conflicto social, repito, un conflicto social podrá desencadenar en un conflicto socioambiental. Sí. A ver, ¿quién? A ver, sí. Identifíquese la que está hablando, pero explíqueme entonces un poquito aquello. Yo, ingeniero, pienso que sí, un conflicto social sí puede desencadenar debido a que los conflictos sociales tienen que ver con... No le identifico quién está. Keila, ya, muy bien. Siga nomás. Eso, Keila. Entonces, estábamos diciendo que los conflictos sociales se dan por razones como, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Entonces, aquí influye el territorio, entonces influye todo el entorno. En este caso puede influir el ambiente. O sea, no siempre, pero puede haber esta ocasión. Muy bien. Otro criterio al respecto. ¿Un conflicto social puede desencadenar finalmente en un conflicto socioambiental? Creo que sí, ingeniero. A ver, prenda la camarita para poderla observar. A ver, muy bien. A ver, Lady. Siga nomás, Lady. Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, si existe una disputa por un terreno, puede que una persona, una parte, se sienta perjudicada y en sí tome una mala acción y quiera perjudicar a la otra parte, quemándole el terreno o causando algún daño en el terreno. Entonces, eso provocaría un daño también al ambiente. Muy bien. Por ejemplo, producir una quema. Perfecto. Entonces, un conflicto social sí es el desencadenamiento de un conflicto socioambiental. Está claro el asunto, ¿no es cierto? Ahora quisiera que alguien, para poder conversar un poquito más, quisiera que alguien me ponga un ejemplo en donde considera que un conflicto social se desencadenó en un conflicto socioambiental. A ver, dos ejemplos, dos compañeros o compañeras. A ver, tenga la bondad. Yo pienso... A ver, prenda la camarita. Yo pienso que un conflicto que se ha dado aquí en el Ecuador es la pobreza. Y el Estado, debido a eso, quiere generar más recursos para abastecer así las necesidades de todos los ecuatorianos. Y debido a eso, el petróleo como la materia es el recurso que más genera ingresos. Es como sacar este recurso de la parte amazónica del Yasuní, y debido a eso generó un problema socioambiental con las personas, con los indígenas de ese sitio, ya que ellos lo ven como su hogar, y en cambio el Estado lo ve como un lugar donde tiene un recurso para generar recursos económicos y así mitigar un poco la pobreza. Eso es un recurso social. Perfecto, muy buen ejemplo. ¿Otro compañero? Un criterio más, otro ejemplo más en donde un conflicto social haya desencadenado en un conflicto socioambiental. A ver, ¿alguien más que aporte? A ver. Ya, puede ser también, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal. Ya, porque también ese es un caso igual económico, que la gente mismo busca poder extraer este recurso para ellos subsistir. Y en el caso de un ejemplo tenemos el de la minería ilegal de Nambija. Ya, donde eso obviamente la extracción ha generado ingresos a esas familias o a trabajadores, pero asimismo ha traído consecuencias que es la destrucción de ese lugar. Muy bien, gracias. Miren, para ir cerrando un poquito el tema, ¿no? Recuerden ustedes esa frase que siempre hablábamos el año anterior en legislación ambiental, que decíamos de que la pobreza está íntimamente ligada a la contaminación ambiental, para un poco expresar lo que decía Wilmer, ¿no? Es decir, que la Constitución puede decir de que privilegia un ambiente sano, ¿no? Porque realmente quiere que la población esté sana, pero viceversa. ¿Qué pasa si la población está enferma? El ambiente también va a estar enfermo y viceversa. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Wilmer, ¿no? Es decir, la pobreza, con el ánimo de querer satisfacer esas necesidades básicas insatisfechas y también necesidades estratégicas, puede ser que se presione más a los recursos naturales
para poder generar más recursos económicos. Y en esa generación de mayor presión existe un conflicto socioambiental, ¿no es cierto? El otro ejemplo que me estaba acordando, miren, los conflictos sociales que se dieron en el mes de octubre, ¿no? Aquí en el Ecuador. Yo veía, por ejemplo, los conflictos estaban en Quito, un conflicto social que no tenía nada que ver posiblemente con la parte ambiental. Sin embargo, después el municipio de Quito decía que se destruyeron no sé cuántos árboles en las avenidas, en los parterres, y lógicamente que eso va a tener una afectación desde el punto de vista ambiental porque la calidad del aire, en este caso la depuración, va a ser menor. Y quiero poner en el tapete otro elemento que me pareció muy interesante y que realmente les quiero poner a consideración de ustedes. Un estudiante acá de la carrera forestal muy destacado, él muy talentoso, me enviaba una noche un video y decía que quería que le dé mi punto de vista al respecto de la expropiación, de la explotación irracional que se da en Esmeraldas, ¿verdad? Y a so pretexto de la certificación forestal, miren. Entonces yo le hacía notar a él de que a veces no todo lo verde quiere decir que sea sustentable. Entonces yo le decía a él, mire, decía que todas esas empresas que se dedican a la explotación de la madera en Esmeraldas, generalmente están certificadas con un sello verde, es decir, tienen una certificación forestal. Sin embargo, los pobladores contaban otra realidad. Decían que el membrete les quedaba así como anillo al dedo, como membrete. Es decir, que no había absolutamente nada respecto a la cuestión, en este caso, de certificación de que ese sea un producto totalmente ecológico. Entonces, miren lo que podemos sacar como conclusión, ¿no? Con la conclusión que podemos sacar es de que, en definitiva, los conflictos sociales van a acarrear conflictos socioambientales. Es decir, de alguna manera, los conflictos socioambientales son una consecuencia de un conflicto social, porque a la larga el conflicto social generalmente va a causar problemas. Miren, solo para irnos no muy lejos, aquí cerquita nomás en el conflicto social que hubo aquí en el Capulí por la instalación de las antenas. Miren, a ellos ya con el tiempito comenzaron incluso a aperturar por ahí una vía, hacer una pequeña explanada para poner, qué sé yo, unas cabañas donde ellos permanecían. Eso es afectación al suelo, afectación en definitiva a la larga a la cantidad y calidad del suelo, a la cantidad y calidad del agua. Entonces, como conclusión podemos decir de esta clase, de que definitivamente los conflictos sociales están íntimamente vinculados a los conflictos socioambientales y que son los conflictos socioambientales generalmente una consecuencia de los conflictos sociales. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Denis, el grupo último? ¿Denis? Casi 9 minutos. 9 minutos, muy bien. Bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, quiero agradecerles a ustedes por la exposición, los felicito, muy buenas exposiciones, en medio de todas las limitaciones que tenemos. Por ejemplo, Yadira me acaba de decir que no pudo realmente conectarse, no hay ningún problema, vamos a considerar, para que no se quede sin calificación, porque no es justo, vamos a considerar la calificación que obtiene el grupo. Les vuelvo a recomendar, chicos, revisen siempre la página. Recuerden que para la próxima clase está prevista hacer la práctica, ¿no? La práctica de acuerdo a los lineamientos y las preguntas orientadoras que están en el texto guía. No se olviden, esas preguntitas ahí sirven para orientar y de acuerdo a las indicaciones que les he dado en el aula, dice que realmente en el aula virtual, me refiero de la asignatura, dice que debe ser de 4 hojitas la práctica, no más. Así que no sé si tal vez haya alguna pregunta, alguna observación al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿Tal vez está claro todo? Sí, ingeniero. Sí, está claro, ingeniero. ¿Está claro todo? Muy bien. Entonces, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, hagamos muy bien la practiquita. Por favor, hagamos muy bien la práctica. Igual que la metodología anterior, subimos cada uno nuestro archivo. Entonces, al EVA para de esa manera no tener dificultad. Y por favor, acerquémonos al foro académico para que en cambio pongan las lecciones aprendidas en cada uno del tema de hoy para de esa manera poder registrar su calificación. Les agradezco infinitamente. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan un resto de semana excelente y un fin de semana extraordinario. Cuídense mucho y que Diosito los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.